Amados santos, gracia y paz. El pastor Pedro Saavedra les saluda y este es el audio número 134 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. En Mateo 28, 18 leemos allí: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esas son palabras antes de su ascensión. Y ahí se despide de sus discípulos, diciéndole toda potestad me ha sido devuelta de nuevo. Y no ilegítimamente. Ahora tengo potestad de nuevo en los cielos y en la tierra, porque en la tierra se había perdido. Y entonces dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y lo interesante es que si leemos Romanos 1, que lo escribió Pablo, y recordemos que todo esto que nosotros entendemos lo conocemos primero por Pablo. Él lo escribió primero, antes que los evangelios. Es decir, lo primero que la iglesia tuvo fueron las primeras cartas paulinas, antes incluso, de nuevo recalcamos, que los evangelios. Y Pablo en Romanos 1:6, él está diciendo ahí: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, apóstol de Dios, y predico el evangelio de Dios, que se trata de su Hijo. O sea, no cualquier evangelio. El evangelio que se trata de su Hijo, de Cristo, es el de Cristo. Y mi función, define allí, es llevar a todas las naciones a la obediencia a la fe. Destacamos una vez más que Pablo no estuvo en Mateo 28. Él no estuvo en aquella despedida de Jesús con sus discípulos. Él no conoció a Jesús personalmente, pero recibió por el Espíritu el mismo mandato que los discípulos. Y entendió que su función era llevar a Cristo y que todas las naciones vuelvan a funcionar como Dios lo diseñó, en obediencia a la fe. Amados, y ese es nuestro trabajo, empezando por casa. Y por eso decimos que es una tragedia que nuestros hijos no entiendan lo que pasó en la cruz. Que es una tragedia que se oigan jóvenes y tal vez no tan jóvenes, dudando en si casarse o no casarse, como si hubiera algo malo en el diseño que Dios estableció. El diseño está perfecto, el matrimonio. La administración del diseño es lo que ha fallado. Otros dudan que si tener hijos o no tener hijos, porque el mundo está muy malo, porque mire cómo se ve todo. Y no es así, hermano. Es justo al revés. Debemos vivir como diciendo que el mundo se prepare cuando yo envíe a mis hijos. Porque esos hijos que son como una flecha en manos del guerrero, los estoy entrenando para tirarlos al blanco, tirarlos a la vida según el propósito de Dios. Y todo el tiempo entonces los entrenamos para que ellos sean un arma en manos del Eterno, y no como unos sobreprotegidos con alfileres. No, son un arma de guerra. Y más bien el pensamiento es que se agarre el mundo cuando yo lo suelte. Este debe ser nuestro pensar y no es del mundo. No es al revés, es al revés que el pensamiento popular. Pero ¿de dónde asumimos y por qué tomamos con tanta facilidad ese pensamiento mundano, carnal, popular? Y es porque nos perdimos en el camino. Nos fuimos de Cristo. Hemos quitado la mirada del propósito eterno. En la cruz nos perdimos del diseño, de tener conciencia de que Cristo es una vida en nuestro interior, que toda la autoridad del cielo y la tierra está dentro de nosotros, que nosotros estamos en Él, que somos uno con Él, que estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Se nos fue esa realidad por algún lado y creemos que somos unos pobres infelices que venimos a una reunión por semana y en lo posible tratando de que nadie tratando de que nadie se dé cuenta, de que no se enteren muchos por ahí que somos cristianos.
Y es porque nunca entendimos que somos, hermano, la nación más poderosa de la tierra. La gente común no se avergüenza de sus estupideces. Perdone la palabra, pero nosotros nos avergonzamos porque no sabemos realmente lo que somos, quiénes somos y lo que está, la realidad que estamos viviendo ya. Volvemos a recordar el Génesis para reafirmar, para buscar entender lo importante que sucedió allí y lo que se recuperó en la cruz. Hermanos, si no sabemos lo que se perdió, no sabemos lo que se recuperó. En el Génesis, ¿qué hace Dios? Recordamos el consejo divino allí, o la conclusión del consejo divino en Génesis 1:26. Vamos a hacer al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Dios pensó en el origen, vamos a hacer un ser humano que tenga nuestra imagen y que camine por la tierra, y que mientras vaya caminando por la tierra, la gente al ver la imagen de ellos, me vean a mí. Eso fue lo que Dios pensó. ¿Y cómo lo hace Dios esto? ¿Cómo hace Dios esto? Porque nosotros somos materia y Dios es espíritu. ¿Cómo hace esto? Entonces Dios tiene que crear un ser humano que tenga un aspecto espiritual. Y todo esto los escritores bíblicos lo tenían muy claro. De hecho, en el Antiguo Testamento, y ahí volvemos a entender toda aquella psicología del Antiguo Testamento, la palabra espíritu es ruhá, espíritu del ser humano, como si fuera un aliento, como si fuera un aire. Pero en el Nuevo Testamento la palabra es neuma, de donde viene nuestra palabra neumático, como un espacio que aloja aire. O sea que nosotros tenemos un espíritu, el neuma, que al mismo tiempo se convierte en un espacio para alojar algo. Y en el Antiguo Testamento la palabra alma es nefesh, que habla de sistemas de pensamiento, sistemas de emociones, de voluntad, que es lo que responde o pasa, o cómo responde una persona cuando se conecta con la realidad. Y en el Nuevo Testamento la palabra para alma es psique o suke, de donde deriva la palabra psicología. O sea, fíjense que ya en el Antiguo Testamento, hace miles de años, Dios viene hablando que el ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. ¿Y por qué hace esto Dios? Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio, hermanos. La gracia del Señor sea con vosotros.